Saludos señores, gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio Enfoque Binario. Como siempre con temas de sumo interés, el día de hoy hemos preparado un programa especial en el que analizaremos la situación de la salud en la República Dominicana y en una segunda etapa o en la parte final de esta transmisión estaremos hablando sobre el tema que ha estado durante los últimos días hablándose en todos los medios de comunicación, que es la orden de captura y la intención de extraditar hacia los Estados Unidos al capo de la droga, conocido popularmente como César la Abusadora. Buen día, Luis, ¿cómo te sientes? Buen día, Gilberto. Muy bien, feliz de estar una vez más compartiendo contigo y compartiendo con todos los amigos de Enfoque Binario. Efectivamente, el tema de hoy, en el día de hoy vamos a tratar el tema de la salud en República Dominicana de manera principal. Y para empezar, debemos primero decir cuál es el marco jurídico constitucional de la salud en nuestro país. La Constitución de la República establece el derecho a la salud como un derecho fundamental. Pero adicionalmente a eso, no solamente la Constitución de la República, sino también ese derecho está establecido en tratados internacionales de los cuales la República Dominicana es signataria y por vía de consecuencia forman parte del derecho interno también en nuestro país. De manera específica, el artículo 61 de la Carta Magna establece la salud como un derecho fundamental de todos los dominicanos y las dominicanas. La salud, que obviamente debe ser una de las políticas fundamentales o de las intenciones fundamentales que debe garantizar a sus ciudadanos cualquier gobierno, porque estamos hablando de algo que va directamente relacionado con la vida humana, con la dignidad del ser humano. Evidentemente que es un asunto que debe estar protegido por la norma sustantiva de cualquier nación como lo es la Constitución. Sin embargo, en la mayoría de los casos, ese conjunto de derechos que tienen los ciudadanos en la práctica no se materializa. Y a cada rato vemos en muchísimos escenarios las debilidades del sistema de salud de la República Dominicana y cómo las autoridades no han logrado implementar políticas efectivas a los fines de garantizar este derecho a los ciudadanos. La semana pasada vimos en las redes sociales un video que se hizo viral en el que en varias camas del hospital Manuel Arturo Grullón se figuraba incluso 4 y hasta 5 niños en una misma cama, lo que encierra un grave problema por la cantidad de enfermedades que acuden a los hospitales y la posibilidad de que se infecte uno de esos niños con una de las afecciones que pueda tener el que está directamente en la cama. Correcto. A propósito de eso, entonces el director del Seguro Nacional de Salud, Chanel Rosa, se presentó inmediatamente en este centro, estableció una serie de medidas y de alguna manera empezó a despejarse esa situación. Sin embargo, esto cautivó toda la atención de la población y fruto de esto, fíjate que estamos hablando sobre el tema de la salud. Eso no es algo nuevo, es algo que ya ha pasado en otros centros y desde hace tiempo aquí estamos enfrentando una situación de salud verdaderamente calamitosa a la cual las autoridades deben poner la atención. Este ha sido un problema histórico, Gilberto. Esto no es nada nuevo, como tú bien señalas. Desde hace décadas, la República Dominicana se está enfrentando a este problema y evidentemente los que más sufren esta situación son los más necesitados, porque hay personas que tienen, personas clase media alta y clase alta, que pueden acudir a centros privados en los cuales no tienen que vivir esa falta de, digamos, incluso de estructuras mínimas en los hospitales. Fíjate que cuánto tiempo tiene el hospital José María Cabral en Santiago que se está remodelando. ¿Cuántos años tiene? Bueno, precisamente la remodelación de los hospitales, no solamente del María Cabral Ibáez, sino de otros 56 centros que se intervinieron al mismo tiempo a los fines de remozarlos y remodelarlos, ha sido una de las principales críticas que han realizado todas las personas vinculadas. Porque se hicieron todos juntos.
porque fueron remodelaciones que se hicieron todas al mismo tiempo y de alguna manera esto ha afectado con el libre desenvolvimiento de las actividades de los hospitales. El Hospital José María Cabral Ibáez ya tiene más de 5 años intervenido en este proceso de remodelación, y lo peor del caso es que se vislumbra que no se va a terminar en un corto plazo. Es probable que este gobierno termine y ese remozamiento, esa remodelación no esté totalmente completa. Entonces ahí tenemos un elefante blanco, vamos a decir, en este hospital, que todos pensábamos que a la hora de que se remodelara, se remozara, iba a tener la posibilidad de ofrecer mayor servicio a los ciudadanos, y sin embargo las informaciones que he recabado, que he escuchado, es que de que incluso la capacidad del hospital, que era de 500 camas, se va a reducir. Entonces, lejos de ampliar la capacidad del servicio, lo que va a hacer es reducirse. Por eso muchas personas señalaban que lo que el gobierno tenía que hacer era mejor dejar ese hospital así e invertir en nuevas estructuras o infraestructuras y centros hospitalarios a los fines de garantizar la demanda que tiene el sector salud. Es decir, que no ha habido una ampliación de derechos, sino una reducción al derecho de salud en ese sentido. La estructura podrá ser más moderna, más segura, quizás se ofrezcan servicios desde el punto de vista científico y tecnológico acorde con lo que exige la salud del siglo XXI. Sin embargo, es muy probable que no se resuelva el problema que tiene este hospital, y es que todas las provincias de la región norte acuden al Hospital María Cabral Ibáez. Entonces, la demanda no se corresponde con la capacidad de servicio que tiene este centro de salud pública. Fíjate también, Gilberto, el divorcio que existe entre lo que establece la norma y lo que es la realidad, digamos, fáctica en República Dominicana. Como bien señalamos, la Constitución se establece la salud como un derecho fundamental, pero ¿tú realmente crees que en los hechos ese derecho fundamental está siendo cumplido por el Estado? No, absolutamente no. Y no solamente, tú señalaste el estado de los hospitales, ciertamente ese es un problema, pero también la norma establece en ese artículo 61 de la Constitución que el Estado deberá garantizar de igual modo la prevención de enfermedades. Fíjate que ese problema que tú señalaste de los niños, de hasta 5 niños en una cama, se debe al problema de dengue que hay en este país también, y a la falta, digamos, de prevención. El Estado no ha hecho una campaña para prevenir la proliferación de esta enfermedad. Eso forma parte también del problema que vive en nuestro país en cuanto a la salud. Bueno, es gravísimo eso. Tú has abordado 2 puntos importantes. Número 1, que si lo que establece la norma se corresponde con la realidad. Y la respuesta a esa pregunta es que no. Si bien es cierto que los derechos que establece la Constitución, como es el derecho a la salud, de alguna manera es un derecho de aplicación o de cumplimiento programático, es decir, en el tiempo, en la medida en que el Estado puede garantizar estos servicios, porque hay que reconocer y hay que ser justos de que se necesitan muchos recursos. Claro. Pero también, por otro lado, esa falta de aplicabilidad no solamente está por la imposibilidad material de los recursos, sino probablemente por el mal uso de los recursos. Eso te iba a decir y también. Por la falta de políticas preventivas. Fíjate que, por ejemplo, hemos mencionado en programas anteriores el problema grave que tiene la República Dominicana en cuanto a accidentes de tránsito. Sí. Y fruto de esos accidentes de tránsito, en el país se invierten cerca de 28,000 millones de pesos a los fines de atender a las personas que sufren traumas físicos producto de estos accidentes. Pero no hay prevención. Es decir, si el país lograra mitigar, de alguna manera disminuir la cantidad de accidentes de tránsito que pasan a diario en la República Dominicana, esos recursos pudieran ser efectivamente destinados hacia otras áreas de los hospitales. Y con relación al dengue, efectivamente volvemos al tema de la prevención. Claro. La cantidad de personas que están siendo afectadas, sobre todo en estos últimos meses de verano, que son los meses en que esta plaga, el mosquito Aedes aegypti, que es el que propicia el dengue y otras enfermedades como la chikungunya, entre otros, no solamente es el dengue.
el Zika, se pudieran perfectamente combatir y tener una política preventiva a los fines de mitigar los daños que producen estas plagas. Fíjate que, por ejemplo, en Cuba se habla de crear bacterias a los fines de que estos mosquitos no puedan seguirse reproduciendo. Y aquí no se hace. En Brasil, por ejemplo, se habla de genéticamente modificar al mosquito para que no pueda seguirse reproduciendo. Y aquí, sin embargo, lo que estamos es atacando el problema luego de que lo tenemos encima. Fíjate que hace un tiempo resultó, o vimos en la noticia, que 27 provincias estaban en alerta amarilla, producto del dengue. Y aquí no hay investigación de eso, de bacterias y... Yo, yo creo que tú tienes la respuesta a esa pregunta. Sí. Sí, seguro que sí. Mira, qué bueno que tú trataste también el tema del presupuesto. Tú dices que el derecho a la salud debe verse como algo progresivo, efectivamente, eso es cierto. Pero también tocaste el punto, yo pienso que es el punto medular en toda esta situación, y es de los recursos, no de la falta de recursos, sino de la mala utilización de los recursos. Porque si en este país se destinaran más recursos a salud, ese problema quizás no estuviera, o si estuviera no fuera tan grave. Entonces también ese es un tema que hay que concientizar a la gente y decirle que no es solamente por falta de recursos, sino que los recursos lo están utilizando mal. Y eso es un problema también, Gilberto. Yo pienso que en este programa nos caracterizamos siempre no por hablar solamente de los problemas, sino también de dar posibles soluciones. Yo pienso que una de las soluciones que podríamos dar a este problema es que los recursos se utilicen mejor, que el Estado utilice mejor esos recursos y que, por ejemplo, ¿cuántos ministerios no hay aquí que son superfluos? ¿Cuántos ministerios no hay que son superfluos? Que podrían eliminarse y esos recursos destinarse a salud. Y hay que decirle a la gente que en modo alguno estamos tratando de hacer política con este tema, para que no se vaya a desvirtuar la opinión y las críticas que estamos aquí realizando, porque este no es un problema exclusivo del partido de gobierno o del presidente de la República. Es que es histórico. Esto involucra al Estado en sentido general y a la clase política de los diferentes partidos, porque fíjate una cosa, Luis, los legisladores de la República Dominicana son en gran parte culpables de la situación que tenemos en el sistema de la salud. Aquí no se han implementado leyes que vayan acorde con las últimas exigencias que requiere este tipo de temas como el de la salud pública. ¿Y por qué pasa esto? Porque a los legisladores no les interesa el problema de la salud de los hospitales, porque ninguno de ellos acuden al hospital Cabral Ibáez, ni al hospital Manuel Arturo Grullón, ni a la Altagracia ni a la maternidad de la Altagracia. Esa gente tiene seguro internacional. Esa gente tiene seguro internacional. Claro. Ese es un privilegio que sencillamente es irritante en la República Dominicana. Porque no es posible que el Estado le dé un privilegio a los legisladores para que acudan a otros países cada vez que necesitan hacerse un procedimiento de salud. Si esos legisladores tuvieran que acceder a los hospitales de la República Dominicana, es muy probable que la situación del sistema de salud en la República Dominicana fuera más inclusiva, igualitaria y de alguna manera fuera más eficiente y más eficaz. Y ahí volvemos de nuevo con el tema del divorcio entre lo que establece la norma y entre lo que es la realidad fáctica, por así decirlo. La Constitución establece que no puede haber privilegio y tú estás señalando algo que no solamente un privilegio, sino que es algo demasiado irritante, como tú señalas. Es decir, que esos son el tipo de cosas también que hay que combatir. Qué bueno que tú señalas también el tema de que esto no es político, porque muchas personas podrían pensar que nosotros podríamos tener algún tipo de interés cuando tocamos estos temas. Este no es un tema de PLD, de Partido Reformista, de PRM, de PRD. Cuando a una persona le da dengue, el mosquito antes de picar no pregunta de qué partido es la persona. Ni de qué clase social tampoco. No pregunta. Entonces, como Gilberto bien señaló, esto es un problema de Estado, no es un problema de partido político. Lo que pasa es que aquí nos hemos mal acostumbrados en equiparar partido político que está en el poder con Estado, y son dos cosas diferentes, no debería ser.
es el Estado el que debe implementar medidas, porque si un partido político implementa medidas a favor de que esa situación mejore y pierde el poder, entonces ya el Estado va a dejar de ejercer su función. No debería ser, debería haber una continuidad en la política de Estado, y eso es por lo que nosotros abogamos, sencillamente. Correctamente, Luis. La verdad que el tema de la salud es apasionante. Hay muchos detalles que se nos quedan. Claro. Quizás en programas posteriores pudiéramos invitar a un especialista en la materia a los fines de seguir ampliando las problemáticas que enfrenta el sector salud. Pero ya en esta parte final del programa, quisiera que nos despidiéramos sin tratar el tema de César el Abusador. ¿Qué te parece esto? Mira. Digo, yo no sé si tú tienes miedo para abordar el tema, ¿eh? Mira, ¿tú te recuerdas del programa que hicimos de lo que pasó con la DNCD? El programa pasado, que hablamos de la corrupción, de la impunidad, de la debilidad institucional. Por supuesto que sí, que lo recuerdo. Y recuerda que tú hablaste también de que existían muchas veces, no siempre, vasos comunicantes entre la autoridad y los delincuentes. Yo pienso que esto es un ejemplo más que elocuente de eso que nosotros señalamos en el programa pasado. ¿Cuántos años duró este sujeto impune? ¿Cuántos años duró? 20 años. 20 años. Pero no de manera clandestina. Ese sujeto, incluso aquí en Santiago, le disparó en una discoteca a una persona y no pasó nada. En Santo Domingo, en varias ocasiones, lo aprendieron con drogas, le hicieron sometimiento y el sometimiento cayó. Entonces, a la conclusión que podemos llegar es que esa debilidad institucional es la que ha provocado todo esto, y que efectivamente, tal y como señalamos en el programa pasado, existen vasos comunicantes entre una parte de la autoridad, porque ojo, eso hay que matizarlo, es una parte de la autoridad, no estamos diciendo que la autoridad sea cómplice de eso, sino que hay sectores dentro de la Policía Nacional. Individuos específicos. Sí, exactamente. Este señor tenía una nómina en la que le pagaba a jueces y a miembros de los principales organismos policiales y castrenses de la República Dominicana. Y cuando le hicieron el allanamiento en la torre de Santo Domingo, cuyo nombre no recuerdo, se determinó que en esa misma torre vive un oficial de DICRIM. Creo que de DICRIM, sí. Entonces, ¿cómo es posible que un oficial no se haya dado cuenta, no conociera quién era esa persona? Ese señor lo conocía a todo el mundo. Yo vi ayer, él era activo en las redes sociales. Yo vi ayer, claro, no conozco o no puedo destacar o resaltar la veracidad de lo que vi en las redes sociales, pero incluso se dice que él tenía un carnet del DNI. No me parece es una raro. persona que tenía vínculos importantes con organismos fácticos del país, y por eso durante 20 años actuó una persona que se había estado desenvolviendo de manera pública, exhibiendo un nivel de vida bastante alto, ¿verdad? Porque el fin de semana pasado, por ejemplo, se vio en las redes sociales que estaba en unas playas del este. Entonces, es una persona que no es un desconocido. Recuerden ustedes además que cuando el famoso atentado contra la vida de David Ortiz en Santo Domingo fue tendencia en las redes sociales, en Twitter, por ejemplo, César el Abusador, vinculado a otra persona que estaba en el mismo lugar, que era para quien supuestamente se dirigía el atentado, que también lleva el nombre de David. Entonces, esto es lo más lamentable y grave de este caso, y lo más probable que esta decisión de la OFAC, de la Oficina del Tesoro en los Estados Unidos, porque yo quiero hablar de eso. Esto viene de Estados Unidos. Exactamente. Es muy probable que esto tuviera ya tiempo, esta investigación caminando. Sin embargo, lo que ha adelantado toda esta situación probablemente haya sido ese atentado en el que resultó herido David Ortiz. Y fíjense ustedes que toda la sociedad sabía quién era César el Abusador.
y los únicos que no sabían eran las Las autoridades. autoridades. Pero te digo que él era activo en las redes sociales. El Instagram, él era sumamente activo en Instagram. Supongo que ya lo habrá cerrado, el Instagram, pienso yo. Pero él era sumamente activo, él subía fotos prácticamente todos los días. Incluso recuerda que Carlos Rubio, el abogado, dijo que que César el abusador lo estaba amenazando vía Instagram. Sí, sí, claro, yo O sea, recuerdo. que era una persona pública, no era una persona que se estaba escondiendo de nadie. Pero que se escucharon incluso audios cuando lo acusaban de estar vinculado con el atentado de David Ortiz, donde él decía que no, que David Ortiz era su amigo, que tenía un apartamento en la misma torre, que sus hijos jugaban con los hijos de David Ortiz. Y eso fue criticado muchísimo porque algunos señalan que de alguna manera esto pudiera empañar el camino de David Ortiz No hacia el creo. Salón de la Fama en los Estados Unidos, porque No está creo. siendo vinculado con personas que están directamente ligadas al narcotráfico, independientemente de que tenga relación directa con las actividades que este señor hacía. Fíjate que se habla también de dos ex peloteros de las grandes ligas, Octavio Dotel y Luis Castillo, que se están mencionando como que de alguna manera formaban parte de este entramado y esta red de narcotráfico y trata de mujeres en los diferentes sitios de expendio de bebidas y de Principalmente recreación venezolana. que tenía este señor. Principalmente venezolana. Esto es así. Eso es correcto. Y una cosa breve también quiero señalar. Qué bueno que mencionaste Estados Unidos, porque es bueno que se le diga a la gente. Tú lo hiciste alusión a eso, pero quisiera ampliarlo un poco. Esta situación de que se hayan dado a la casa, por así decirlo, de César el abusador, es porque hubo una decisión del gobierno norteamericano porque al gobierno norteamericano le interesa extraditar a ese sujeto. No es porque el gobierno dominicano ni porque el Estado dominicano le interesara eso, es porque hubo una presión por parte del gobierno norteamericano a esos fines. De manera que es bueno también aclarar esa situación, porque para que no hayan otros que se quieran llevar los laureles, ¿verdad que sí? Correcto, correcto. Eso es así. Lo lamentable de este caso, Luis, es que algunos señalan, fíjense que se dio este comunicado de prensa, y sin embargo hasta el momento el principal involucrado No aparece. no aparece, está prófugo. Entonces Raro. muchos dicen que con anterioridad a efectuar ese operativo, esos allanamientos, le avisaron y por eso realmente no ha sido capturado. Esto es algo que tampoco sorprende, porque si de alguna manera había vasos comunicantes, como tú bien señalas, entre las autoridades y César el abusador, lo más probable era que efectivamente le avisaran previo a que se efectuaran esos allanamientos. Aquí en la ciudad de Santiago, Luis, no sé si estás enterado que pasó un hecho que no debemos dejar de mencionar en este programa, y fue cómo resultó de alguna manera afectado física y psicológicamente, de alguna manera, un médico de esta ciudad de Santiago ante un supuesto operativo montado por la DNCD, ya que tenían supuestamente información de inteligencia de que un vehículo Mercedes-Benz negro estaba o se trasladaba uno de los involucrados en esta red, de apellido Mesa. Yo no sé si escuchaste lo que pasó aquí en Santiago. ¿Cuándo fue? Eso pasó en la madrugada de antes de ayer. Lo que se dice es que este médico iba saliendo del Homs. En la Rafael Vidal fue interceptado por una furgoneta blanca de la DNCD. Como no estaba rotulada por la DNCD, como no tenía centella ni luces, obviamente de madrugada, Claro. lo que hubiese hecho cualquier ciudadano, este médico lo que hizo fue obviamente tratar de... Porque uno piensa lo peor. Lo están persiguiendo, y más en un país como este, que a nadie le puede sorprender. Este médico lo que hizo fue obviamente tratar de evadir esta persecución que estaba recibiendo, y de alguna manera esta furgoneta incluso impactó en varias ocasiones el vehículo de este doctor a los fines de detenerlo. No logró detenerlo. Al final el médico se refugió en la emergencia de la clínica Unión Médica, y ahí obviamente salieron los agentes de la DNCD
entraron con armas largas a la emergencia de la Unión Médica y de alguna manera entonces terminaron apresando a este doctor, incluso le pusieron las esposas. Y ayer vi como el colegio médico se refirió a este tema criticando gravemente la actuación de estas autoridades. Incluso este médico el día de ayer se querelló formalmente contra estos agentes de la DNCD por el daño producido. Muy bien. Bueno, Gilberto, estos temas que hemos tratado han sido bastante interesantes, muy apasionantes, y ya lamentablemente hemos llegado al final de este programa. Quisiéramos agradecer nueva vez a todos los seguidores de Enfoque Binario y decirles también que la semana que viene venimos con un tema también muy interesante que se ha hablado mucho en los últimos días. Queremos que estén a la expectativa del mismo y la semana que viene nos veremos nuevamente por este espacio Enfoque Binario. Hasta entonces.